Bien, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a algunos. Como dije, un placer, un honor estar con gente de todo el mundo. Sí, efectivamente parte del acento es holandés y otra parte es uruguaya. Quiero destacar que van 26 años que vivo en este bendito país desde donde estoy hablando y que gran parte de mi experiencia, no tanto mi formación, sino mi experiencia es aquí en el sur, en Uruguay, Argentina, Paraguay, algo Bolivia, algo en Colombia. Y no tanto en Holanda, que es mi país de origen, pero donde viví solamente 18 años. Hoy quería hacerles una pequeña introducción sobre por qué elegí justamente este tema para hablarles antes de un curso de mastitis, hablarles un poquito de qué son las células somáticas, los números que manejamos en conexión con ellas, los test, porque soy muy consciente que tenemos distintos sistemas de producción y que seguramente algunos tienen buen acceso a los laboratorios, otros no tanto, y eso realmente no impide que todos podamos trabajar con este indicador. Y después un poquito sobre el uso de la finca, simplemente como, antesala de lo que va a ser el curso, donde por supuesto vamos a hablar mucho más de ese tema. A ver, si quiero hablar de mastitis, ¿por qué elijo las células somáticas como introducción? Básicamente por esta vieja imagen de hace muchos años, pero que sigue totalmente vigente, que dice que la mastitis es como un iceberg. Necesitamos indicadores para llevar a cabo un programa de control de mastitis, pero el iceberg hace que la parte visible, que es la mastitis clínica, es la parte más chica. Y bajo el agua está la parte invisible, la mastitis subclínica, que por definición es invisible, subclínica, invisible, en realidad la misma palabra, para lo cual necesitamos algún indicador que nos indica si la vaca está enferma o no. Y las células somáticas son el principal indicador de mastitis subclínica, si bien no son exactamente lo mismo. Creo que la célula somática tiene muy mala prensa y por eso que puse el título de que si son enemigas o aliadas. Muchas veces lo único que vemos en las células somáticas son los castigos. Aquí, por ejemplo, el reglamento de la Unión Europea que no permite comercializar leche con más de 400.000 células somáticas entre países o inclusive desde afuera para adentro. Estados Unidos, algo muy similar. Para trabajar con leche de pasteurización, grado A, la leche que puede ir al consumo humano, ponen un límite de 750.000 células somáticas y cuando tienes más, esa leche no puede ir al consumo humano. Aquí una tabla que usa la principal industria láctea de este país, Conaprole, una cooperativa, donde ustedes pueden ver que en la parte a la izquierda, para leche con menos de 250.000 células somáticas hay una tremenda bonificación del 20%. Ahora, si vamos a una leche de más de 600.000 células somáticas, hay una multa bastante importante y cuando nos pasamos de 700.000 células somáticas, una multa mucho más grande. Fíjense que si usted quiere vender leche a esta cooperativa con 701.000 células somáticas, se le van a pagar un 40% menos, 20% de multa y 20% de pérdida de bonificación. Entonces, de alguna manera, parece que las células somáticas son el problema. Abundan los artículos en las revistas de cómo reducir, cómo combatir las células somáticas. Realmente estamos perdonados en pensar que son el enemigo. Me gustaría quizás ajustar un poco esa imagen. Primero quiero ver con ustedes
de qué estamos hablando, de verdad. ¿Qué son las células somáticas? Y en los hechos son glóbulos blancos de la sangre que ingresaron al tejido de la ubre y la leche. Acá lo que vemos es la pared de un vaso sanguíneo, acá los glóbulos rojos, aquí una célula somática, un glóbulo blanco que pasó a la sangre y se convierte en célula somática sin cambiar demasiado. Es prácticamente lo mismo. Los glóbulos blancos, células somáticas, nacen en la médula ósea, el tejido linfático, y por lo tanto no se multiplican más ni en la ubre ni en el tanque. Un problema de células somáticas nunca, jamás se debe a falta de frío en el tanque de leche. Jamás, porque no se pueden multiplicar, que es muy distinto a lo que pasa con las bacterias. ¿Cuáles son sus funciones? Básicamente, en todas las leches, en todas las ubres de vacas sanas, hay algunas células somáticas que son las vigilantes. Son aquellas células que detectan la presencia de alguna bacteria que puede entrar, o sus subproductos, su toxina, y cuando detectan presencia de bacterias, hacen de central de alarma. Avisan a los glóbulos blancos en la sangre, donde abundan, hay millones y millones y millones, que hay un problema en el tejido o en la leche y que necesitan ayuda. ¿Por qué necesitan ayuda? Porque a su vez funcionan como fuerza de choque, cazan las bacterias para matarlas. En esta pequeña ilustración vemos a la izquierda una célula somática, a la derecha una bacteria, y vemos cómo la célula somática va formando como una boca, ingiere la bacteria, la digiere para terminar de escupir los restos. Y esto es importante también. Mientras hay una batalla entre bacterias y células somáticas, hay un daño colateral. Hay células muertas, hay bacterias muertas, y las sustancias que usan para matarse uno a otro, además dañan al tejido secretor de leche. Y por lo tanto, hay células del mismo tejido que también mueren en esta batalla, este choque que tiene lugar. Por lo tanto, lo que también necesitamos es después unas limpiadoras, y esta función también la cumplen las células somáticas, que terminan de limpiar el campo de batalla. Aquí espero que se vea por el ancho de banda que tengo una célula somática, el coso medio grueso con una colita, que está persiguiendo una bacteria, tratando de ingerirla para luego digerirla, como dije anteriormente. Como ven, es relativamente torpe, pero logra su cometido, la ingirió y ahora la va a digerir. Vimos que es relativamente rápida la célula, pero no muy rápida. Ahora, la rapidez, la respuesta es absolutamente clave. Si las células, por alguna razón, y voy a mencionar algunas, no están con las antenas puestas en captar esa primera bacteria, o porque están cansadas, o porque no tienen ganas de trabajar, o porque justamente les toca la siesta, las bacterias no perdonan absolutamente nada. Acuérdense que la multiplicación de las bacterias es exponencial. Una bacteria que entra en la ubre, donde está en su medio de cultivo perfecto, tiene la temperatura ideal, tiene los nutrientes que más le gusta, tiene agua, tiene todo para multiplicarse rápidamente, se multiplica cada 20 minutos. Y haciendo eso, una bacteria a las 4 horas ya son 4.000. Y a las 8 horas son 17 millones. Créanme, yo primero cuando vi esta gráfica no lo creía, lo hice el cálculo y es totalmente verdad. Ahora, una bacteria, una célula somática, 17 millones de bacterias, necesitamos 17 millones de células somáticas. Hay millones y millones en la sangre, pero el movimiento es tremendo y se van a encontrar en la leche. Entonces, ¿cómo
podemos cuidar estas, en realidad, aliadas, este sistema que hace que las bacterias no se pueden multiplicar más allá una vez que entraron en la ubre. Es lógico pensar que cuanto menos bacterias entran, menos célula somática vamos a necesitar y, por lo tanto, cuidar la puerta de entrada es fundamental. En esta foto ven una puerta derribada. Es una puerta que ya no es ninguna defensa contra entrada de bacteria y en el curso vamos a ver por qué pasa esto y qué podemos hacer para remediarlo. Por supuesto, no es lo mismo si entra una bacteria que si entran 10.000 o 100.000. Esta vaca puede tener una puerta, una punta del pezón, un esfínter perfecto, pero la verdad que igual corre mucho riesgo de entrada de bacterias y no sé si ya no entraron porque el cuarto a la derecha ya empieza a hincharse un poco. Las células son buenas, pero a ver, tampoco pueden con todo. Estas dos cosas justamente para cuidar que no tengan que trabajar demasiado. Ahora, algunas cosas que podemos hacer para que sean activas cuando tienen que trabajar. Sabemos que la dieta juega un rol absolutamente fundamental. Tiene que ser balanceada, tiene que ser de calidad y la vaca tiene que tener una condición corporal correcta. Correcta es entre 3 y 3,5 en una escala de 5. Sabemos que las células se enlentecen, se quedan lerdas en vacas gordas y sabemos que en vacas muy flacas quizás falte la energía que necesitan las células somáticas para trabajar correctamente. Gasta mucha energía. Por otro lado, sabemos que el estrés es una de las cosas que más inhibe la eficacia, la actividad de la célula somática y por lo tanto lo que tenemos que cuidar al máximo es el bienestar y el confort de la vaca, cosa que también vamos a ver en el curso. Hacer un pequeño parate con las primeras conclusiones. Las células somáticas no son las malas de la película. Forman parte del sistema inmune. No son las únicas, pero son muy importantes. Un número elevado de células somáticas indica que el sistema inmune está trabajando, no indica que hay un buen sistema inmune, solamente entran cuando hay un problema. Hablamos un poquito de los números que manejamos cuando hablamos de células somáticas. Y ahí tenemos que distinguir entre lo que consideramos a nivel de cuarto, a nivel de vaca, los 4 cuartos juntos en una muestra que en forma ideal sea sacado con un medidor de leche, un lactómetro, o sea como se llame. En estos dispositivos, la leche que entra en la muestra es representativa para cada cuarto. Cuartos con células somáticas altas muchas veces empiezan a achicarse. Yo dije que es una indicación de una lucha que hay ahí y esa lucha afecta al tejido productor de leche. Por lo tanto, si uno quiere realmente un número fehaciente de células somáticas, es mejor sacar la muestra con un medidor de leche. Y después los números a nivel de hato, en el tanque o en los tarros, en los porongos, donde también es importante que la muestra esté bien sacada. Las células somáticas se pegan a la capa de grasa. Si uno no agita, si uno no mezcla bien la leche antes de sacar la muestra, uno puede cometer el error de solamente sacar la capa de grasa si uno saca de muy de arriba y en ese caso el recuento va a ser elevado artificialmente o justamente que solamente se saca leche por debajo de esa capa de grasa y el recuento va a ser menor al recuento real. A nivel de cuarto, el asunto es bastante sencillo, hay bastante investigación en ese sentido para indicar que un cuarto sano en general tiene menos de 200.000 células somáticas. El cero rara vez se encuentra, si se encuentra generalmente se debe al equipo analizador, porque acuérdense que siempre están las vigilantes. A nivel de vaca, los 4 cuartos
uno ve de todo. En esta planilla Excel, identidad quiere decir la vaca, RCS, recuento de células somáticas, y después la grasa, la proteína, la lactosa, que no viene al caso en esta charla. Y vemos que hay vacas de 90, de 185, de 30, pero también de casi 4 millones. Esto es por 1000, todo esto. En la vaca, el punto de corte que manejamos para decir que una vaca probablemente esté sana, también es 200.000 células somáticas. ¿Pero por qué digo aproximadamente? Porque cuando hacemos el trabajo de sacar muestras de vacas, de pasarles por el analizador de células, de formar dos grupos, un grupo de menos de 200.000 células somáticas, otro de más de 200.000 células somáticas, como ven ahí abajo, encontramos que el 80% de las vacas con células bajas, por debajo de 200.000 células somáticas, no tiene bacteria en la leche. Y las vacas con células somáticas altas, por arriba de 200.000, solamente el 20% no tiene bacteria en la leche. Y de lo contrario, el 80% de las vacas con células arriba de 200.000, lo más probable es que se encuentre una bacteria, pero también en las vacas con células bajas se puede encontrar alguna vaca con bacteria. ¿Por qué es eso? Básicamente, les voy a explicar, pero el mensaje aquí es que la vaca con más de 200.000 células somáticas en la leche probablemente tenga bacterias en la ubre, probablemente. ¿Por qué no es un límite bien definido? Bueno, básicamente estamos hablando, por un lado, de 4/4. Si los 4/4 tienen 199.000, nos quedamos por debajo de 200.000 y la vaca está sana. Y es muy probable que esté sana, porque todos los cuartos están en el rango de cuarto sano. Ahora, en esta situación, donde tenemos 3/4 con un recuento muy bajo, como vimos, se puede llegar a 30.000 o un poquito menos. Si este cuarto tiene 700.000, todavía el conjunto de esa leche queda por debajo de 200.000. Por lo tanto, una vaca con un recuento por debajo de 200.000 puede tener un cuarto con un recuento alto que estaría indicando que hay algún problemita. Por otro lado, hay vacas con un recuento muy alto, pero que no se deba a un proceso infeccioso. Ahí realmente las células no entraron como fuerza de choque para combatir bacterias. Vacas con calostro. Los primeros 4 días de lactancia, la vaca tiene células muy altas en la secreción que tiene. Vacas que de un día al otro dejan de dar leche, porque en esa leche quedan las células somáticas, pero ya no están diluidas en la producción que tenía anteriormente. Eso lo vemos en vacas que quedan cojas de un día al otro, que no comieron, o vacas que entran en celo y que pasan todo el día saltando y jugando, y que se olvidan de comer. Al otro día hay una fuerte baja en la producción y una fuerte suba en las células somáticas. No hay infección de por medio. Y después está el momento del muestreo, que también es quizás uno de los factores más difíciles de entender, pero que me gustaría explicar. Si miramos los días en el eje de abajo y las células somáticas en el eje que va para arriba, y miramos cómo se comporta una infección, cuando entran las bacterias en la ubre, empiezan a multiplicarse rápidamente. Dijimos que es como una cosa exponencial. Las células somáticas responden un poquito más lento, pero en la medida que empiezan a responder, empieza a bajar la cantidad de bacterias en la leche y empieza a subir la cantidad de células en la leche. Van desfasadas un poco las curvas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa
en el día que yo estoy revisando la vaca. Yo no sé lo que pasa dentro de ella. La reviso ahí en el día 1. Lo que voy a encontrar son células bajas, pero bacterias en la leche. Si la reviso en el día 5, lo que voy a encontrar es lo que normalmente se encuentra, células altas y bacterias en la leche. Ahora, si la reviso en el día 13, ya no hay bacterias. Las células hicieron su trabajo, mataron todo, pero las células somáticas siguen altas porque están limpiando todo el lío que se armó en ese choque entre bacterias y células somáticas. Entonces, es una vaca con células altas que no tiene bacteria, que viene en bajada. Esta bajada puede ser rápida, como puede llevar, como en este ejemplo, como 20 días. Es decir, si uno da un tratamiento a una vaca y después hace un CMT a los 3 o 4 días y todavía tiene células altas, es normal. No quiere decir que la vaca no curó. Después quiero mencionar algunos factores que no explican un recuento alto, pero que por lo menos en este país muchas veces se utilizan como excusa, y son trampas a solitario. Vacas viejas, cuando están sanas, no se pasan de 200.000 células somáticas. Las vacas que vieron en la planilla de Excel son vacas de 5, 6 y 7 lactancia. Muchas tenían células altas, pero otras no. Las que tenían células altas estaban infectadas. Vacas al final de lactancia, sanas, también se mantienen por debajo de 200.000, quizás 250.000. Nunca una lactancia que se está por terminar va a explicar un recuento de 1.000.000. Vacas de baja producción, salvo si la producción se frena así abruptamente, generalmente también se mantiene por debajo de 200.000 células somáticas. Por lo tanto, el recuento alto en la muestra de la vaca es una foto instantánea de todo un proceso. La única información que te da es que quizás hay o quizás hubo presencia de bacterias. Las células entraron en esa leche atraída por bacterias. No sabemos si ya las mataron o si todavía están ahí. Si todavía están ahí, no dicen nada sobre cuáles son las bacterias, si necesitan tratamiento o inclusive si van a responder a un tratamiento, porque también hay bacterias incurables, como vamos a ver en el curso. Ahora, la otra información que te da es que hay un campo de batalla, ¿sí? Porque las células están ahí o batallando o limpiando campo de batalla. Y eso implica que hay una reducción de producción, que hay daño al tejido productor de leche y que esa leche no es tan apta para transformar en la industria. Las pérdidas que se estiman varían muchísimo entre un trabajo y otro. Esta gente se tomó el trabajo de hacer un metaanálisis ya desde hace tiempo y ustedes ven que, por ejemplo, en el eje de 800.000 células somáticas, hay pérdidas que van de 1 kilogramo por día hasta 4. Yo creo que más bien en nuestro sistema de producción, no estoy hablando de México, de estabulado, pero aquí en el sur, donde las producciones no son muy altas, lo más probable que las producciones, la pérdida de producción no está en el rango más alto, pero lo que tienen en común todos los trabajos es una fuerte pérdida de producción a recuentos bajos que se va aplanando la curva en la medida que las células somáticas son más altas. La pérdida de producción es más fuerte cuando las células se elevan levemente. Tengo una tanda de conclusiones. El punto de corte para definir si la vaca está sana o no está más o menos en 200.000 células somáticas. Si la vaca tiene más de 200.000 células somáticas, no es que se debe tratar con antibióticos, porque no sabemos si la bacteria todavía sigue ahí o si las células se están limpiando
Y tampoco sabemos si la bacteria está ahí, si necesita tratamiento o si va a responder a los antibióticos. El recuento sí, lo que sabemos es que indica daño, pérdida de producción y menor calidad industrial. Un poquito, como les dije en la introducción, sobre cómo podemos medir la célula somática. Porque, como dije, no todos podemos disponer de un laboratorio al lado. Tenemos el recuento directo por microscopio. Tenemos los recuentos electrónicos, que hoy en día son los más comunes. Están los recuentos en el laboratorio y están los recuentos al pie de la vaca. A la derecha ven un medidor de Laval que es portátil, que se puede llevar al campo. Y hoy en día también se puede medir en línea en los robots en tiempo directo la célula somática de cada vaca. Y después tenemos el viejo y querido California Mastitis Test, la prueba de California o CMT, que para nuestro medio, cuando estamos lejos del laboratorio, sigue siendo una herramienta totalmente vigente y sumamente útil. Además, el reactivo forma un gel con la célula somática, por lo tanto, es una medida directa de la cantidad de célula somática, si bien es una medida bastante subjetiva. ¿Cuál elijo? Según lo que tenés a mano. Todos los test tienen ventaja y desventaja. El microscopio no tiene gran precisión, es bastante lenta, no se puede hacer al pie de la vaca y el costo lleva mucho tiempo y por lo tanto mucha mano de obra. Yo creo que es el test menos utilizado hoy en día. Las pruebas electrónicas, muy interesantes, muy alta precisión, son sumamente rápidos y se puede hacer a pie de la vaca. El tema es el costo. En el laboratorio el costo por muestra no es muy alto, la inversión inicial sí lo es. Y en el caso de los medidores portátiles, el precio del equipo es bastante alto y el precio de cada test también. En realidad, el equipo portátil generalmente no se usa para vacas individuales, sino más bien para tanques. Y el CMT a lo mejor no tiene tanta precisión, pero es rápido, se usa al pie de la vaca y es de muy bajo costo. Con todo esto que decimos que en realidad no sabemos si todavía hay bacterias en una vaca de células altas, cabe la pregunta, ¿por qué no usamos un test que busca bacterias? Bien, yo les contesto que para buscar bacterias la muestra tiene que ser estéril y es bastante difícil sacar una muestra estéril bien. El análisis es bastante caro, mucho más caro que un análisis de célula somática y demora como mínimo 2 días. También tengo que mencionar que no todos los laboratorios hacen una buena bacteriología de mastitis porque es una rama de bacteriología altamente especializada. Quien hace el análisis tiene que conocer el comportamiento de los patógenos para interpretar lo que ve en el laboratorio. Por otro lado, el test de célula somática es fácil de automatizar, es rápido, es barato y la muestra no requiere muchos cuidados. Y a nivel de dato, es el único test posible para por lo menos tener una idea de nuestro nivel de mastitis subclínica. ¿Qué significa el recuento a nivel de dato en el tarro, en el tanque? Bueno, eso depende un poco del manejo en la finca, porque en aquellas fincas, en aquellos hatos que reciben un pago por células somáticas, muchas veces lo que hacen es excluir las vacas de células somáticas altas del tanque o del tarro, justamente para no perder la bonificación. Pero si mandáramos todas las vacas al tanque, lo que dice este estudio canadiense es que si tenemos menos de 200.000 células somáticas en el tanque, tenemos más o menos un 20% de vacas con células somáticas arriba de 200.000 en el hato.
Si vamos a la categoría 200 a 400, ya asciende al 35%, y si vamos a más de 400.000, casi la mitad de nuestras vacas está con células somáticas elevadas. De ellas, el 80% probablemente con una bacteria en la leche. En la medida que aumenta el recuento en el tanque, aumenta la proporción de vacas infectadas en el hato. Y ese es un problema, porque en la medida que aumente la proporción de vacas infectadas en el hato, aumenta la probabilidad que las vacas sanas que quedan, las vacas verdes, se infecten de las vacas rojas en el ordeñe, cosa que también vamos a ver en el curso. Aquí ya vamos a una situación, no sé si se dieron cuenta, que hay mucho más vacas rojas y va a ser difícil que se salven las vacas verdes, salvo si tomamos medidas de prevención. Un hato con menos de 200.000 células somáticas se considera relativamente sano, pero acuérdense que igual tenemos cierto porcentaje de vacas con células somáticas altas. Y para terminar, muy brevemente, porque tampoco todavía estamos en el curso, donde vamos a profundizar más en estos detalles, algo sobre el uso de las células somáticas o el California Mastitis Test en la finca, en el establo. Tienen, a mi entender, dos usos. Un uso es el monitoreo del hato y el otro uso, ya más peligroso y un poquito más complicado, es la toma de decisiones a nivel de vaca. Para monitoreo el hato es una herramienta fantástica. La frecuencia de monitoreo yo siempre recomiendo que no sea más de una vez al mes. Estas pequeñas fluctuaciones que vimos en la gráfica de las bacterias y las células somáticas son un constante en nuestras vacas y muchas veces no nos damos cuenta. La vaca resuelve su infección sin ni siquiera mostrarnos nada. Cuando empezamos a buscar, cuando empezamos a hacer CMT todos los días, vamos a captar todas esas células somáticas que levantan y que bajan de vuelta y nos vamos a preocupar mucho y en el peor de los casos, además, vamos a tratar muchas vacas que ya dije que no es conveniente. Una vez al mes. Guardar los registros justamente para poder llevar un monitoreo en el tiempo y elaborar indicadores. Les muestro unos pocos, hay muchos más, hay mucha información en esto. El porcentaje de vacas sanas en el rodeo, el porcentaje de vacas por debajo de 200.000 células somáticas. Un hato que hace tiempo que hace células somáticas todos los meses y que uno ve que va fluctuando el porcentaje de vacas por debajo de 200.000 de un mes al otro. En nuestro sistema de producción aquí, que es muy estacional, en verano generalmente tenemos más infección. Las condiciones para las bacterias son mejores, hay humedad, hay calor, hay muchas más bacterias en el ambiente y al mismo tiempo la vaca, por el estrés calórico, tiene justamente células menos activas. Entonces, en este caso, lo que se ve es que cada verano el porcentaje de vacas sanas viene a la baja. Ahora, ¿cómo puedo saber si voy mejorando con tanta fluctuación? En este caso, yo me fijo en el mismo mes de los años consecutivos. 55% en agosto del 17, 65% en agosto del 18 y casi, o más o menos 75% en agosto del 19. Fíjense que este hato, a pesar de sus fluctuaciones, viene mejorando. Otro monitoreo que se puede hacer es ver cómo vienen los distintos grupos de vacas. Por ejemplo, cómo están mis vacas y cómo están mis vaquillas. Uno siempre espera que las vaquillas que llevan menos tiempo en el establo, menos tiempo en el hato, estén más sanas, que es el caso en este hato. O puedo monitorear cómo están mis vacas que
están recién paridas. En este tema hay mucho para hablar. La toma de decisiones a nivel de vaca es más delicada. Primeramente, yo diría que uno tiene que ser muy consciente justamente de la gráfica que les mostré. Si nosotros encontramos un California mastitis test muy malo un día, pero no encontramos grumos, no encontramos mastitis clínica, no encontramos nada que nos indique que la vaca necesita tratamiento, dejémosla unos días a ver si viene en bajada, porque muchas veces es un momento, es un instantáneo de un proceso que ya viene en bajada. Al lado de la vaca, además, podemos juntar más información. ¿Tiene la piel lastimada, como la foto a la izquierda arriba? Eso lo más probable que indique que ahí hay una cantidad de patógenos de mastitis que colonizan esa piel y que esa vaca está con un alto riesgo de infectarse con realmente uno de esos patógenos. ¿Está la puerta rota, como a la derecha, arriba? Bueno, ahí va a ser muy difícil que no entren bacterias, pero además va a ser muy difícil curar la vaca. Lo más probable es que esté infectada, pero lo más probable es que ni bien la curemos, se vuelva a infectar. Abajo a la izquierda, una vaca coja. Bajó la producción y lo más probable es que no esté infectada. O quizás miramos la lista que vino del laboratorio nomás y la vaca ya está tratada, ya hizo una mastitis clínica y ya el problema ya se está solucionando. Para la toma de decisiones sobre células altas necesitamos más información. Necesitamos saber cómo venía esta vaca con sus células somáticas anteriormente. En este caso, una vaquita que venía muy baja, por debajo de 200. Es una vaca joven, el número de lactancia es primer lactancia, tiene poca leche, por lo menos para nuestro sistema de producción, y ya está muy preñada. Nunca tuvo mastitis, nunca tuvo ningún tratamiento. En este caso, es una vaca que prácticamente está para secar y realmente podemos solucionar el problema secándola con un pomo de secado y en ese caso dando el antibiótico no en lactancia sino en el secado. Esta vaca tiene unos antecedentes impresionantes. Todos los meses de febrero a junio estuvo recontra alta de células somáticas. Tiene 6 lactancias, es una vaca vieja, tiene poca leche, tiene 1 año en el hato y recién está inseminada y a su vez ya ha sido tratada 5 veces. Esta vaca no debería estar en el hato, es un peligro para las demás vacas y está realmente complicando la vida también en el tanque. Esta es una vaca que se debe vender o eventualmente, si estuviera preñada, se debería desviar la leche o tirar la leche y no mandarla al tanque. Esta vaquita es la más difícil de tomar decisiones. Una vaquita joven de 2 lactancias que venía muy bien y en junio saltó 1 millón de células somáticas. Mucha leche, 35 litros. Y recién 3 meses y pico que está en el hato, inseminada y nunca tratada. ¿La tratamos? Vuelvo a lo que dije anteriormente. No sabemos si por células altas tiene una bacteria, porque capaz que ya viene en bajada y ya solucionó el problema. No sabemos cuál es la bacteria y si tiene tratamiento o si necesita tratamiento. Y por lo tanto, en estas vacas, si queremos asegurarnos de dar un tratamiento justificado, tenemos que sacar una muestra para saber cuál es la bacteria. En general, lo que encontramos es que no hay nada, el 70% de las muestras o no da nada o da una bacteria que realmente no necesita tratamiento y no tenemos que hacer nada.
en un 20, un 30% de las muestras encontramos una bacteria que va a beneficiar de un tratamiento y la tratamos. Y en un pequeño porcentaje de las muestras encontramos una bacteria que no tiene tratamiento y ya es información que nos permite decir, esta vaca no puede estar más en el hato porque no va a curar más y va a ser fuente de infección para otras vacas. Una muy pequeña presentación con algunas pistas de lo que vamos a hablar en el curso. Y aquí les dejo, les doy gracias por la atención. Espero que les haya abierto el apetito para aprender más y estoy abierta a contestar las preguntas si puedo, por supuesto. Perfecto. Sí, es muy buena pregunta y estoy de acuerdo. Por sencillez, manejo en realidad todos los animales en el hato con un punto de corte de 200.000, pero estoy de acuerdo que en realidad es probable que una vaca de primer parto, tenga alguna infección generalmente menor cuando se pase de 100.000 células somáticas. Si uno quiere realmente hilar fino, usaría efectivamente un punto de corte de 100.000. Lo que pasa entre 100.000 y 200.000 es que muchas veces tienen un patógeno de poca importancia, pero estoy de acuerdo, sí. Bien, bueno, esa es otra muy buena pregunta. Yo creo que depende mucho, la conductividad en sí fluctúa y depende mucho cómo se mide, no tanto cómo se mide, con eso quiere decir si se mide en línea los 4 cuartos juntos o si se mide en un robot donde se mide cada cuarto por separado. Si a su vez se puede agregar algún otro dato a esa conductividad, por ejemplo, una baja en la producción con respecto al día anterior, por ejemplo, una baja en la rumia, por ejemplo, un aumento de la temperatura de esa leche, los datos cobran mucho valor. Pero es una herramienta interesante, pero necesita una persona al lado para tomar las decisiones. Todavía no es una herramienta que uno puede decir, bueno, la conductividad saltó, esta vaca tiene mastitis. Hay que ir a revisarla. Bien. Mire, acá creo que es una linda ilustración de lo que veníamos hablando. Uno cuando hace CMT todos los meses va a captar muchas vacas que de alguna manera se están defendiendo, tienen el sistema inmune activo y que están resolviendo la situación por sus propios medios. Las gotas las pueden ayudar a que resuelven más rápido o mejor, pero muchas veces sin gotas, con gotas, van a resolver su situación. Ahora, cuando tienen varios meses con un CMT positivo, es probable que la vaca tenga una infección y que sea una infección crónica. Si no responde a las gotas homeopáticas, depende del hato. Si usted no puede usar, en ese caso, lo que yo haría es sacar una muestra para bacteriología a ver qué es lo que tiene esa vaca en la ubre. Pero está claro que si son varios meses seguidos que anda con un CMT mal, es una infección que la vaca no sabe resolver en ese momento. Ah, bueno, perfecto. Sí, muy buena pregunta también. Yo creo que en ese caso, como primera medida, no hay más remedio que ir, revisar todas las vacas con el CMT y excluir de la remisión a aquellas vacas más complicadas. Apartarlas, hornearlas al final para que si están infectadas no sigan infectando a las demás
Y después uno puede ya calmarse un poco una vez que la leche llegue a niveles aceptables e ir pensando qué hacer con esas vacas. Pero si uno tiene que bajar rápidamente, lo único que se puede hacer es revisar las vacas y sacar de la remisión las vacas más complicadas. Bien, bueno, yo trabajo con técnicos lecheros, pero no soy una entendida en todo lo que es la parte tecnológica de la leche en ese sentido. La prueba de alcohol generalmente se usa para determinar la estabilidad de esa leche para su elaboración y en términos generales lo que indica cuando no es estable que hay una acidez bastante alta por parte de las bacterias, no por parte de las células somáticas. Un alto contenido de células somáticas puede subir un poco el pH, pero realmente no sé en cuánto. No, esta pregunta no tengo elementos para contestarla como corresponde. No. Por fin tengo una respuesta contundente. El tratamiento de mastitis subclínica, la mastitis invisible, justamente se recomienda hacerlo durante el periodo seco, por varias razones. Uno es que en lactancia, si el único indicador que tenemos son células somáticas altas, repito, no sabemos si hay una bacteria, cuál es la bacteria, si necesita tratamiento, etc. Otra es que si tratamos en lactancia, generalmente el daño ya está hecho y si bien quizás bajen las células somáticas si la vaca necesitaba ese tratamiento, no vuelve la producción. Y después está el hecho de que el pomo de secado es un tratamiento muy fuerte, generalmente mucho más, sobre todo de mucho más larga duración que un tratamiento en lactancia y por lo tanto generalmente cura más vaca que un tratamiento durante la lactancia. Justamente el tratamiento para vacas con mastitis subclínica recomendado es el tratamiento con un pomo de secado, con antibióticos en el secado, siempre y cuando el periodo seco lo permite. Hay que tener cuidado con los antibióticos en el secado, porque si uno no sabe cuándo va a parir de nuevo la vaca y para a las pocas semanas o a la semana de haber puesto el pomo, uno tiene un problema bastante importante porque son antibióticos de muy larga duración. En las vacas individuales, como dije, yo prefiero hacerlo una vez al mes o cuando el hato está muy bien, cada 2 o cada 3 meses para hacer un historial de las vacas. No con mayor frecuencia a esa porque uno se enloquece. En el tanque, es una pregunta interesante, puede ser una herramienta de manejo para el hato. En Nueva Zelanda, en Uruguay, se miden las células somáticas de cada remisión a planta y eso permite al productor tomar medidas cuando ve que sus células somáticas vienen en ascenso y tomar las medidas rápidamente. Si recibe un resultado una vez en la semana o una vez al mes, generalmente el problema ya está instalado. Bien, vuelvo al tema de la higiene en el ambiente, higiene en el ordeñe, tratar de evitar el contacto de la vaca con patógenos, porque son los patógenos que hacen subir la célula somática, porque es la respuesta inmune a un patógeno que entró. Entonces, quizás los aspectos más importantes, por un lado, son higiene en la punta del pezón, higiene en la vaca en general, y por otro lado, tener células activas y fuertes y con rápida respuesta, lo que implica que la vaca tiene que estar bien alimentada, que no puede sufrir estrés, que tiene que tener una condición corporal adecuada. Sí, esa es una buena pregunta y tiene sus matices. Los
ensayos que se han hecho con el enjuague de pezoneras con algún desinfectante, con agua, con hipoclorito, por ejemplo, han demostrado que no eliminan los Staphylococcus aureus por completo de las pezoneras. Es probable que bajen la cantidad. El Staphylococcus aureus es una bacteria, un patógeno muy común. Su problema es que generalmente causa mastitis subclínica y que por lo tanto uno no sabe cuáles son las vacas infectadas y cuáles son las vacas que todavía no están infectadas. Por lo tanto, la idea de enjuagar las pezoneras entre una vaca y otra parece bastante razonable. Todo depende de cómo se hace y qué se deja de hacer cuando se desinfectan las pezoneras entre vacas y cuánto aportan. En su momento se han hecho pruebas con dos técnicas. Una era enjuagar las pezoneras con un desinfectante entre vacas y sellar los pezones después del ordeñe, y otro era solamente sellar los pezones después del ordeñe. ¿Qué hace el sellado de pezones? No sella nada. Básicamente, el desinfectante del sellador, que es muy fuerte, saca esa película de Staphylococcus aureus que dejó la pezonera contaminada sobre la vaca que todavía no está infectada. Entonces, para Staphylococcus aureus, lo más importante es sellar pezones con un producto de buena calidad después del ordeñe para, en cada caso, sacar esa película de leche contaminada. ¿Cuánto más te puede aportar un buen enjuague de pezoneras? Un poquito más te baja, pero lo más importante es sellar pezones. Y si el enjuague en las pezoneras, la desinfección de las pezoneras ocupa mucho tiempo y se dejan de hacer otras cosas que hay que cuidar, por ejemplo, no sobreordeñar, puede ser contraproducente. Hecho en buenas condiciones, aporta un poquito más, pero no aporta ni cerca de lo que puede aportar un buen sellado después del ordeño. Sí, hay muchos, no muchos, hay varios artículos en meta-análisis que analizan los trabajos que hay en cuanto a tratamientos naturales. Naturales, supongo que lo definimos sin usar antibióticos. No sé si, por ejemplo, un ultrasonido o algo por el estilo sería natural, pero supongo que entra en el tratamiento natural sin antibióticos. De las mastitis clínicas sabemos que entre el 30 y el 50% se cura sin ningún antibiótico, simplemente porque el sistema inmune de las vacas está trabajando y logra deshacerse de esa infección. Otros tratamientos homeopáticos, fitoterapia, que tenemos un curso la semana que viene, supongo que la gente de Costa Rica sabe porque creo que viene de ahí, son interesantes, pero todos los metaanálisis que hay, ninguno ha encontrado hasta ahora un resultado en ensayos bien montados, más allá de lo que la vaca puede curar por sus propios medios. Un abrazo, hasta luego. Gracias por la atención.